Bienvenidos a todos a la Escuela Cristiana Noteísta de Telegram, hoy día 30 de agosto del año 2020. Voy a compartir con vosotros un estudio muy importante que escribí el 29 de octubre del año 2015, titulado Refutada la mentira satánica del purgatorio. Es un estudio dedicado especialmente a estos falsos cristianos, a los llamados católicos, los católicos que enseñan desde hace siglos esta doctrina de demonios. Porque, como vamos a ver, es una auténtica doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Aquellos pues que queráis tener este estudio en formato de libro electrónico PDF, entréis en mi sitio web, ponéis en el buscador de arriba Purgatorio y ahí vais a encontrar el estudio. Lo podéis descargar gratuitamente en formato de libro electrónico PDF. Bueno, pues vamos a ver en primer lugar los argumentos que esta gran ramera, esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica, siempre cita para basar esa doctrina diabólica del llamado purgatorio. Estos son los argumentos tomados de la Biblia, que esta iglesia del diablo, la Iglesia Católica, siempre esgrime para basar esa doctrina perversa del purgatorio. Voy a leer los pasajes bíblicos donde esta religión diabólica pretende basar esa doctrina. Bien, primero vamos a leer 1 de Pedro capítulo 1 verso 7. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bueno, deciros que la doctrina del purgatorio, enseñada por esta religión diabólica, enseña que hay un lugar en el más allá donde dicen que hay miles de almas purgando, por fuego, purgando sus pecados en ese lugar, antes de que puedan entrar en el cielo. Y como aquí en este versículo de Pedro se dice, se prueba con fuego, pues aquí estos pobres hijos del diablo, católicos, mentirosos, patológicos, dicen que aquí se está describiendo el llamado purgatorio. En esta frase dicha por Pablo, se prueba con fuego. Bueno, segundo pasaje que suelen citar estos hijos de Satanás, por ejemplo, Mateo capítulo 5, versos 22 al 26. Son palabras de Jesús. Dice así: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto a la guena de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Aquí cuando se habla de la cárcel mencionada por Jesús, estos hijos del diablo, paposos idólatras, dicen que se está refiriendo al famoso purgatorio, a ese lugar que dicen ellos que existe en el más allá, donde están pagando por sus pecados, están purgando sus pecados en una especie de fuego, de infierno, y ahí pues ese lugar dice que los prepara, los limpia de sus pecados para que puedan entrar en el cielo. Mateo 12:32, otras palabras que suelen citar estos paposos hijos del diablo. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Ellos también suelen ver aquí, en este versículo, la doctrina perversa satánica del purgatorio. Otro texto que suelen citar mucho, 1 Corintios 3, versos 11 al 15, dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, le dijo el apóstol Pablo, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará.
Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí una vez más, en este fuego mencionado por Pablo, estos paposos hijos del diablo suelen ver la doctrina del purgatorio. Siguiente texto que suelen citar, 1 Timoteo 2, versos 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La verdad, yo no sé por qué citan estos hijos del diablo este versículo de Pablo, ya que aquí no se habla de purgatorio ni de fuego por ninguna parte. Siguiente pasaje que suelen citar ellos, Mateo 12:36. Yo os digo que de toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Como podéis ver, aquí tampoco se menciona ningún fuego, ningún purgatorio por ninguna parte. Apocalipsis 21:27, suelen citar ellos. Y dice así: no entrará en ella, es decir, la nueva Jerusalén celestial, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí yo no sé por qué también citan este versículo, cuando aquí no se menciona, no se habla ni de purgatorio ni nada por el estilo. Yo no entiendo por qué mienten tanto estos hijos de Satanás llamados los católicos, especialmente la jerarquía católica. Y bueno, siguiente pasaje que suelen citar mucho. Es un pasaje que se encuentra en Segunda de Macabeos, capítulo 12, versos 44 al 46. Es un libro, que es un libro apócrifo, no se encuentra en las Biblias evangélicas, sino que aparece en las Biblias católicas. Y dice así: pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Yo creo que este es el versículo fundamental donde esta iglesia de Satanás en la tierra, la iglesia católica, suele basar la doctrina diabólica del purgatorio, en este pasaje de Segunda de Macabeos, que luego lo voy a explicar, evidentemente. Como podéis ver, el pasaje no menciona el purgatorio por ninguna parte, es un invento. Pero luego voy a explicar este pasaje dándole la correcta interpretación. Bien, ahora vamos a entrar en la refutación doctrinal de todos estos pasajes que esta iglesia del diablo en la tierra siempre cita para basar la doctrina diabólica del purgatorio. El primer pasaje que he mencionado, que es 1 de Pedro, capítulo 1, verso 7, como podéis ver, no menciona por ninguna parte un purgatorio en el más allá. Lo que dijo el apóstol Pedro sencillamente es que los cristianos de esa época estaban sufriendo persecuciones y pasando por diversas pruebas, y de esa manera la fe de estos hermanos estaba siendo sometida a prueba, de la misma manera que el fuego, por ejemplo, somete a prueba el oro, para que si salga, el oro salga mucho más puro, quitando toda impureza y escoria. El apóstol Pablo, o mejor dicho, el apóstol Pedro, estaba comparando la persecución y aflicciones de los cristianos con el oro purificado por el fuego. Pero jamás dijo Pedro que los cristianos muertos estén pasando por un lugar de sufrimiento en un más allá llamada purgatorio. ¿Lo veis? Estos hijos del diablo, esta iglesia de Satanás, la iglesia católica, como siempre tienen por costumbre falsificar de la forma más perversa las Sagradas Escrituras, para hacerlas decir lo que no dicen por ninguna parte, sino lo que ellos se han inventado, lo que estos hijos del diablo quieren que diga. Es la forma más retorcida, más repugnante de falsificar las Sagradas Escrituras. El segundo pasaje que suelen citar ellos, que es Mateo 5, 22 al 26, que ya leí, pues tampoco enseña por ninguna parte la doctrina diabólica de un purgatorio en el más allá. Lo que dijo Jesús simplemente en ese texto es que una persona no saldrá de la cárcel hasta que pague el último cuadrante. O sea, Jesús no estaba hablando de ninguna cárcel en ningún más allá, sino de una cárcel en la tierra, donde los presos son encerrados por diferentes delitos. El tercer pasaje que suelen utilizar, Mateo
12:32, que también leí, tampoco habla por ninguna parte de un purgatorio en un más allá, donde millones de almas estén purgando sus pecados. Lo que Jesús dijo simplemente es que quien blasfeme contra el Espíritu de Dios, pues no tendrá perdón ni en esta era ni en la siguiente. Sencillamente, la iglesia del diablo en la tierra, la iglesia católica, lo que hace es falsificar estas palabras de Jesús, haciéndole decir lo que no dijo por ninguna parte, sino lo que estos hijos de Satanás quieren que diga. Que es la forma más repugnante, repito, de falsificar las palabras del mismísimo Jesús. El cuarto pasaje que suelen utilizar, que es 1 Corintios 3, versos 11 al 15, si lo leéis, tampoco enseña por ninguna parte la doctrina perversa de un purgatorio en un más allá. Lo que dijo el apóstol Pablo en ese texto es que Jesús es el fundamento de la iglesia, y dependiendo de lo que nosotros edifiquemos sobre este fundamento, el fuego lo probará. El cristiano que edifique sobre Cristo, que es la roca, el fundamento, pues cosas importantes y valiosas como el oro, la plata o las piedras preciosas, entonces recibirá recompensa o premio en el día de la venida gloriosa de Cristo. Pero el cristiano que edifique sobre Cristo cosas sin valor, como por ejemplo la madera, el heno, la hojarasca, entonces el fuego lo quemará y el cristiano no recibirá la recompensa, aunque él mismo será salvo, pero como quien escapa del fuego, dijo Pablo. Fijaos que el texto bíblico no dice por ninguna parte que en un más allá llamado purgatorio estén sufriendo millones de almas. Tal lugar no existe. Es un invento de Satanás, introducido en la Iglesia Católica Romana, que es la iglesia de Satanás en la tierra, y que dicha iglesia falsa lo ha estado enseñando a millones de personas durante siglos. ¿Y por qué? Pues muy simple. Pues para poder sacarles, poder robarles el dinero, falsificando ciertos pasajes de la Biblia, para hacer creer a las personas ignorantes de que tal lugar llamado el purgatorio existe ahí en un más allá. Y de esta manera sacarles todo el dinero que puedan para que paguen misas por las almas de los muertos, conocidas como las misas de difuntos, donde dicen que esas almas están encerradas en ese lugar falso que ellos llaman el purgatorio. Y de esta manera dichas almas puedan salir de ese lugar de castigo rumbo al cielo, ya purificadas, limpiadas completamente. Sencillamente, pues como podéis ver, es una manera diabólica de robar y estafar a millones de personas ignorantes para que así esta iglesia satánica pues pueda acumular dinero, se pueda enriquecer a costa de la ignorancia de sus millones y millones de seguidores católicos, absolutamente ignorantes de las Sagradas Escrituras. El quinto pasaje que suelen utilizar esta iglesia del diablo, que es 1 Timoteo capítulo 2 versos 1 al 4, pues observad que tampoco enseña por ninguna parte la doctrina satánica de un purgatorio en un más allá. Lo que dijo el apóstol Pablo en ese texto es que los cristianos pues hemos de rogar e interceder por todos los hombres, por los reyes y por los que tienen cargos políticos, para que podamos vivir en paz y con honestidad. El texto no dice por ninguna parte que los cristianos tenemos que orar por las almas de los muertos que estén ahí sufriendo en un lugar que ellos llaman ahí el purgatorio, en un más allá. El texto claramente está hablando de personas vivas que están aquí en la tierra y que tienen cargos políticos. No habla de muertos por ninguna parte. Y los cristianos hemos de orar a Dios por estas personas, no para que salgan sus almas de un purgatorio inexistente en un más allá, sino para que en nuestras naciones los verdaderos cristianos pudiéramos vivir tranquilamente y en paz. El sexto pasaje que suelen utilizar estos hijos de Satanás, estos hijos del diablo, es Mateo 12:36, un texto que tampoco habla por ninguna parte de ningún purgatorio, ningún más allá. En este pasaje Jesús simplemente pues dijo que los seres humanos seremos juzgados por toda palabra ociosa que hablemos. Jesús jamás dijo que existe un lugar en el más allá, llamado el purgatorio, donde millones de almas estén siendo probadas por fuego para poder limpiar sus pecados. Los pecados de los seres humanos solamente pueden ser limpiados o purgados
por la sangre de Cristo, no por un fuego de un lugar inexistente llamado el purgatorio. Vamos a comprobarlo leyendo, por ejemplo, varios textos. Primero, Primera de Pedro 1, versos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino que habéis sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Cristo está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos purga, nos limpia de todo pecado. Apocalipsis 5:9 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios gentes de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Como podéis ver, la doctrina de que existe un lugar en el más allá, al que llaman el purgatorio, y que el fuego de ese lugar puede limpiar o purgar los pecados de las almas que sufren en ese lugar, es una abominable doctrina de demonios. Es un rechazo total del verdadero evangelio y del sacrificio de Cristo. Es un desprecio absoluto del sacrificio de Cristo en el madero. El séptimo pasaje que suelen citar estos hijos del diablo, Apocalipsis 21-27. Como podéis ver, en este texto tampoco se habla por ninguna parte de un purgatorio en un más allá. Lo que dice sencillamente el pasaje es que los que practican el mal no entrarán en la ciudad celestial, en la Nueva Jerusalén, sino que solamente entrarán aquellos que tengan escritos sus nombres en el libro de la vida del Cordero, que es Cristo. Octavo pasaje que suelen citar, octavo y último, el famoso texto de Segunda de Macabeos 12, versos 44 al 46. Poner mucha atención, y especialmente estos paposos hijos de la gran ramera de Roma, que es la Iglesia Católica. Pues bien, este pasaje de Segunda de Macabeos tampoco enseña por ninguna parte la doctrina satánica y falsa de un purgatorio en un más allá. Mirad, vemos en primer lugar este pasaje, que este texto está tomado de un libro apócrifo pero histórico. El hecho de que sea apócrifo no significa que sea falso. Es un libro histórico, como es el libro de Macabeos, Segunda de Macabeos. Hay dos, Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. Son libros históricos. Y es un libro que jamás formó parte del canon bíblico de los hebreos. En la Biblia hebrea no aparece ni Primera de Macabeos ni Segunda de Macabeos. No forma parte del canon hebreo. Y en segundo lugar, aunque consideráramos este libro histórico de los Macabeos como un libro inspirado por Dios, en ninguna parte se enseña la doctrina satánica romana del purgatorio. Observad cómo este pasaje del libro de Macabeos, ¿de qué está hablando? Pues fijaos que está hablando de la resurrección de los muertos que va a ocurrir en el futuro. Es decir, el pasaje de Segunda de Macabeos no habla por ninguna parte de almas que estén encerradas en un purgatorio en el más allá, sino de personas que resucitarán en el futuro. Y es entonces, cuando resuciten, cuando estos muertos recibirán su recompensa de parte de Dios. Fijaos que el pasaje de Segunda de Macabeos habla de rogar u orar por esos muertos. Pero cuidadito, rogar u orar por esos muertos, atención, no para que sus almas salgan de un purgatorio en un más allá, sino orar por esas personas que murieron para que esas personas muertas reciban su recompensa. Cuidado, cuando resuciten. Observad cómo el pasaje de Segunda de Macabeos dice bien claro que estos muertos están durmiendo piadosamente. Repito, durmiendo piadosamente, es decir, estos muertos no están despiertos en un más allá, sino que están dormidos, inconscientes, esperando el día de la resurrección de los muertos. Eso es lo que dice el texto. El pasaje de Segunda de Macabeos es bien claro. En él no se habla por ninguna parte de personas vivas en ningún más allá, sufriendo en ese lugar inventado por esta iglesia de Satanás
llamado el purgatorio. Lo que ha hecho la Iglesia satánica de Roma, esta iglesia de Satanás, es falsificar de forma burda y perversa este pasaje de Segunda de Macabeos para engañar al mundo, haciéndole creer que en un más allá hay millones de almas sufriendo en un purgatorio, a las cuales hay que sacar de ese lugar por medio de oraciones y de dinero. Es decir, se trata simplemente de una asquerosa falsificación del pasaje de Segunda de Macabeos, haciéndole decir a ese pasaje lo que no dice por ninguna parte. Mirad, cuando este pasaje de Segunda de Macabeos habla de hacer ese sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que queden liberados del pecado, atención, sencillamente se está refiriendo a orar por esos muertos para que cuando ellos resuciten, está hablando de la resurrección, recordad, reciban ellos la recompensa de Dios y queden por tanto liberados totalmente de sus pecados. Pero esto es muy diferente, atención, a lo que hace la Iglesia Católica Romana, esta iglesia de Satanás en la tierra. Pues esta iglesia falsa ora por los muertos, por los difuntos, para que sus almas salgan del supuesto purgatorio, haciendo misas por esos difuntos, las cuales son pagadas por los católicos, que han sido engañados con esta doctrina satánica del purgatorio. Y de esta manera llenar de dinero las arcas de esta iglesia de Satanás en la tierra, llamada la Iglesia Católica Romana. Sencillamente, atención, es un burdo comercio con las almas de los muertos, de los difuntos, para poder enriquecer a esta iglesia del diablo que es la Iglesia Católica Romana, la gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, si los verdaderos cristianos, atención, oramos por los muertos, es sencillamente para que cuando ellos resuciten, atención, cuando ellos resuciten reciban su recompensa y queden ya liberados para siempre del pecado. Pero jamás, atención, jamás oramos a los muertos para que ellos intercedan por nosotros en el cielo, ni tampoco oramos a Dios para que sus almas salgan de un lugar falso e inexistente al que llaman purgatorio. Eso jamás lo enseña la Biblia. Así que usted que ha escuchado este importantísimo y breve estudio bíblico, especialmente los católicos o las católicas, pues simplemente ya para terminar les exhorto a que ustedes se arrepientan de esa doctrina de demonios, arrepiéntanse ustedes de sus pecados, abandonen esa repugnante doctrina satánica del purgatorio y salgan huyendo cuanto antes de esta iglesia falsa y satánica que la predica. Y entonces acudan humildemente a Jesús, el cual perdonará y limpiará todos sus pecados, todos sus podridos pecados, sus engaños, sus mentiras, quedarán absolutamente limpios, perdonados, si creen realmente en Jesús. Ya que, repito, no existe semejante lugar inventado por Satanás y enseñado por su iglesia, que es la Iglesia Católica Romana. No existe en ningún más allá, ningún purgatorio, ya que solamente, como he demostrado en este estudio, la sangre de Cristo nos limpia, nos purifica de todo pecado. De modo que ya los hermanos o los que no sean hermanos de esta escuela queréis aportar vuestros mensajes en audio, comentarios, preguntas que tengáis, dudas, alguna discrepancia, pues ya lo podéis hacer cuando queráis. Gracias y paz, hermano Tito, gracias y paz, hermanos y hermanas de la Santa Escuela Bíblica aquí de Enoteísta, de Telegram. Un saludo muy especial a todos y todas, especialmente al hermano Tito. Muy buen estudio, hermano Tito, como siempre, refutando las mentiras de la gran ramera, que ellos dicen que no lo son. Sé que ha hecho un estudio referente a eso de la gran ramera. Estaría bien retomarlo porque la Iglesia Católica Romana es la gran ramera, ya que ellos siempre lo han negado. Pues es la verdad, ellos comercian con los muertos de con los feligreses, con sus muertos de ellos, porque pues exactamente como usted dice, es bien sabido que ellos cobran las misas. Yo aquí vivo en México y
a tan solo una cuadra de mi casa tengo una parroquia, que ellos le llaman así, y pues sí, me he dado cuenta que cada que van a hacer una misa de un difunto, la cobran, o sea, ellos ruegan por el difunto, para que, como dice usted, ruegan por su alma, pero cobran. Los verdaderos cristianos no cobramos por orar. O sea, no puedes decir, pues dame, no sé, 500 pesos mexicanos y voy a orar por tu difunto para que Dios lo perdone. Eso es una blasfemia, una herejía, algo incorrecto, algo malo, algo que está mal. La verdad, muy buen estudio. Oiga, hermano Tito, una pregunta referente ahorita con esto del fuego. Hay un pasaje que dice que vendrá, que Juan el Bautizador decía que vendrá, que bueno, que él no era digno de desatar la correa de los zapatos del que ha de venir, del calzado del que ha de venir, porque Juan el Bautizador bautizaba en agua, pero vendría quien bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Se menciona mucho el fuego como en los pasajes que dio. ¿A qué se refiere exactamente eso de el fuego en ese pasaje que le comenté? Luego, si gusta lo pego, pero me imagino que sabe a lo que me refiero, que vendría aquel que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. ¿A qué se refiere eso de que, según yo, no sé si estoy mal, se refiere a que tenemos que ser probados, o sea, una prueba dura, o sea, como el fuego, así como el oro es probado, como dice el apóstol Pedro, ya que si no somos oro, pues nos quemaríamos si fuéramos hojarasca, ¿no? Nos consumiríamos. Entonces no superaríamos la prueba. ¿Se refiere a eso o a qué se refiere eso del fuego en el pasaje que le mencioné, hermano Tito? Gracias y paz, hermanos y hermanas, y todos los que escuchan. Un saludo de acá del hermano Eder desde México. ¿Qué hay, hermano Eder? Bueno, respecto a esas palabras de Jesús, dentro de poco seréis bautizados. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. A ver, Jesús estaba refiriendo a sus apóstoles, solamente a sus apóstoles. Y efectivamente el día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados con el Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué dice fuego? Porque fíjate bien que en Hechos capítulo 2 dice que aparecieron lenguas de fuego sobre cada uno de ellos, como lenguas de fuego. Por eso ese fue el bautismo del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo y fuego. Se refiere a eso. No se refiere a otro tipo de fuego. Simplemente que también el Espíritu de Dios se manifestó en lenguas de fuego. Ok, hermano Tito, pues ya muchas gracias, quedó clarito, qué bueno que me lo especificó, entonces ya lo tengo muy claro. Muchas gracias y qué muy buen estudio, como siempre refutando la gran ramera. Aunque la gran ramera siempre lo va a negar, ellos dicen que no son la gran ramera, pero pues sabemos que ellos son. Entonces, ellos son la gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis. Muchas gracias, hermano Tito. Si algún hermano va a aportar algo más o alguna otra duda o pregunta, bueno, estaremos pendientes. Gracias por la respuesta y por la atención. Un saludo, gracias y paz a todos los hermanos y hermanas que están escuchando estos audios. Saludos, hermano Tito y hermanos, todos los hermanos y hermanas de la escuela. Es que es tremendo ese tema, hermano Tito, que usted acaba de dar aquí en la escuela. Es impresionante, yo estaba escuchándolo ahorita y lo que más llama la atención es cómo ha ido o cómo ha crecido ese supuesto purgatorio y sufrimientos y cosas, ¿verdad? Ha ido creciendo que hasta tal punto que gente en las iglesias evangélicas lo mismo creen. O sea, para el católico es el purgatorio en algunos casos y para los evangélicos es el supuesto infierno. O sea, vienen siendo casi lo mismo. Yo recuerdo una noticia hace algunos años cuando uno de los papas desmintió el supuesto purgatorio, pero como era una doctrina que ya estaba enseñada, eso es muy berraco, hablándolo vulgarmente, sacárselo de la gente de la cabeza, y el que está engañado totalmente, y tiene que ser la misericordia de Dios que lo saque, como en el caso de algunos de nosotros que Dios nos sacó de esa iglesia inmunda, diabólica, nos sacó de ahí, aún siendo evangélicos
de esas sectas que creíamos tener una verdad, pero Dios nos sacó de ahí. Entonces yo en esos casos veo que la gente que está metida en eso, definitivamente, pues sí hay que hablarles, pero aún tengo familia que no quieren, están arraigados a la doctrina evangélica, trinitaria y infierno y sufrimientos eternos, toda esa basura que enseñaron hace muchos años, y es impresionante, pero excelente estudio y bueno, hay que compartírselo a la gente, a los amigos, para que la gente se dé cuenta que están engañados y pues que aquí hay una verdad que está para que la reciban. Así que saludo para todos, hermanos, gracias y paz, y bueno, avanzando cada vez más. Gracias y paz, hermano Tito. Excelente y muy edificante el tema de hoy sobre el purgatorio, esa falsa doctrina, esa doctrina diabólica del purgatorio, porque menoscaba la gloria de Jesús, porque nosotros los cristianos sabemos bien que la sangre redentora es el único medio para limpiar nuestros pecados. Por eso, enseñar la existencia de un purgatorio, como enseñan los católicos, es enseñar que la sangre de Jesús no limpia los pecados, sino que es una sangre inservible, insuficiente, que no sirve para nada. Por supuesto, esto según los católicos, al punto tal que enseñan que se necesita de un purgatorio que pueda lograr lo que la sangre de Jesús no ha podido lograr. En 1 Juan 1:7 se dice más que claro: mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y dice, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso esa enseñanza católica, que la sangre de Jesús no limpia de todo pecado, y en cambio el purgatorio sí que limpia de todo pecado, es totalmente opuesta a la enseñanza que se lee en ese pasaje de 1 Juan 1:7. Ellos argumentan que nada manchado entrará al reino de Dios, pero cuando dice nada manchado se está refiriendo a los impíos, a los malvados, no a los cristianos que ya fueron limpiados de todo pecado. Ellos también dicen que además de no estar limpios de todo pecado, también necesitan un fuego purificador. Pero la Biblia también habla de una purificación. Está en 1 Pedro 1:22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. O sea que para el católico, ya sea el pasaje de 1 Juan 1:7 que no limpia de todo pecado o que no tuvo una purificación, son dos enseñanzas totalmente opuestas a la Biblia. Efectivamente, hermano Sergio, o sea, la doctrina paposa del purgatorio es un insulto y un rechazo completo del Evangelio, del sacrificio de Cristo. Es un repugnante y satánico negocio de almas, es un comercio, un robo, es un comercio de almas, ya que a lo largo de la historia la Iglesia Católica pues ha ganado muchísimo dinero, ha robado muchísimo dinero a costa de las misas por los muertos, para que así el alma de ese supuesto muerto pues salga del purgatorio. Así es como han engañado durante siglos a millones y millones y millones de miembros de esta religión satánica. Y lo siguen haciendo hoy en día, porque hoy en día esta iglesia del diablo sigue enseñando y creyendo oficialmente en esa doctrina del purgatorio. O sea, no es una doctrina que hayan rechazado o la hayan matizado, no. Creen exactamente igual que la Edad Media, que hace 1000 años, igual. Es una doctrina de lo más repugnante, de lo más perversa. O sea, es que es increíblemente satánica esa doctrina.
vamos, es un rechazo total del Evangelio, es un desprecio total del sacrificio de Cristo, ya que es la sangre de Cristo lo que nos purifica de todo pecado, y no ningún purgatorio. Es decir, que los católicos que creen en esa doctrina y que enseñan esa doctrina, pues evidentemente realmente no son cristianos. O sea, ellos se llaman a sí mismos cristianos, pero lo que son hijos de Satanás. Hijos de Satanás, ojo, cuando yo les llamo hijos de Satanás a estos paposos que enseñan esa perversidad, me estoy refiriendo a los que han conocido la verdad y la rechazan, porque uno puede estar en su total ignorancia, nunca le ha enseñado la verdad y cree en esa doctrina perversa. Entonces, realmente es una persona engañada, pero ya se convierte en un hijo de Satanás cuando conoce la verdadera doctrina sobre este punto, por ejemplo, y la rechaza. Prefiere seguir creyendo en esa doctrina de demonios. Eso demuestra, por tanto, que es un auténtico hijo de Satanás. Es parte de esa cizaña mencionada por Jesús, que al final serán recogidos y arrojados al fuego. Así es, hermano Tito, muy buen comentario. Y también quisiera yo decir algo más con relación a esto. Los paposos, los según disque sacerdotes, porque no son sacerdotes, toman el puesto de sacerdotes, pero son falsos sacerdotes, se adjudican la autoridad de perdonar pecados, siendo que el único que perdona los pecados es Dios, el Padre Celestial, y nadie más. Y ellos se adjudican esa autoridad de perdonar pecados, que porque te confiesas o porque ya hicieron una misa de la cual cobraron, ya piensan que por eso el alma ha sido perdonada. Pero el único que perdona pecados es el Dios, el Padre Celestial, el Dios y Padre de todos, del Señor Jesús y de nosotros. Y pues por esto mismo la pobre gente engañada, subyugada, a punta de espada, porque hay que recordar que el Islam y la religión católica romana tienen su trono a base de la espada, porque ellos conquistaron y subyugaron a los pueblos y a las mentes y a los corazones de las almas, han subyugado a base de mentiras y a base de obligarlos. Entonces tenemos como muestra la conquista, la Inquisición, y ellos han implantado el sistema católico romano en casi la mayoría del mundo, sobre todo, por ejemplo, en Latinoamérica. Y en España, pues aún continúan con esas tradiciones. En Europa tiene mucho poder la Iglesia Católica Romana, que no es otra cosa más que se ha impuesto a base de mentiras y de la espada. Si no fuera por la espada y las mentiras, no fueran nada. Esa iglesia se dedica a robar, son unos usureros, nada más avarientos que están por el dinero, y no les importa nada a quién tienen que matar, a cuántos tienen que asesinar, con tal de que tengan riquezas. Y los falsos sacerdotes perdonan pecados, se están adjudicando algo que no les compete. El único que perdona pecados es el Dios y Padre del Señor Jesús y de nosotros. Mira, voy a leer un versículo, se encuentra en Apocalipsis 18, verso 13, los productos con los cuales comercia la gran ramera de Roma, y mira lo que dice: y canela, especias aromáticas, incienso. Recordad el incienso que ponen en los templos católicos. Mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo. Con la flor de harina, con el trigo, lo que hace son el falso Cristo galleta, lo fabrican. Es la llamada hostia. Bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos. Y luego dice almas de hombres. Fijaos cómo esta iglesia falsa comercia también con las almas de los hombres. Y eso es precisamente la doctrina del purgatorio, donde se comercia con las almas de los hombres. Donde se inventaron esa patraña del purgatorio, dicen que ahí hay millones de almas, y que pagando misas por los muertos, las misas de difuntos, pues entonces esa alma sale del supuesto purgatorio. Eso es lisa y llanamente comerciar con las almas de los hombres, como dice esta tremenda profecía del Apocalipsis. Un dato más que identifica a la gran ramera, a la gran ramera de Roma, como una iglesia falsa, que comercia con almas de hombres
y con montones de cosas más, como dice aquí. Pues cómo no se va a hacer rica, millonaria la ramera, la gran ramera de Roma, si comercian con canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos. O sea, también trata de blancas y a almas de hombres. Pues claro, venden la salvación, como usted dice, con esa doctrina del purgatorio. Cobran por la salvación. Ellos dicen que van a salvar a la persona haciendo una oración por ella, y cobran por esa persona, por la oración que hacen, cobran y pues tienen dinero. Y no solo eso, que una acción de gracias también te la cobran. Entonces, imagínense, cobran por todo. Y si hacen una misa, ya están pidiendo limosna. Entonces, pues, tienen trata de blancas, hacen negocio con abarrotes, o sea, comercian abarrotes, trata de blancas, que eso es un delito. Y todavía, imagínense, comercian las almas de los hombres, vendiendo la salvación. Además, si uno se pone a sacar el cálculo de todos los templos católicos del mundo, la cantidad de misa que cada templo católico hace por día, a la mañana, a la siesta, a la tarde, y la cantidad de misas que cada templo hace, y la cantidad de rosarios que también rezan, porque por cada rosario, tengo entendido, sale un alma del purgatorio. Si uno suma todo esto que por día en el mundo se hace durante más de 1000 años, desde la época de la Edad Media, uno creo que llegaría al resultado que el purgatorio ya tendría que estar vacío. En pocas palabras, hermano, estás diciendo que pues ya tienen más dinero hay más dinero que almas, pues todo el tiempo están ahí haciendo ruegos por almas, no hay tanto muerto, ¿no? Ya debe estar vacío el purgatorio. Bueno, si existiera, pero pues sabemos que es una vil mentira nada más para sacar dinero, pero sí me dio risa el comentario, porque pues si no, dices, haciendo cuentas, pues ya de tantos rosarios, pues ya el purgatorio debe estar vacío. Pues sí, ya debe de estar vacío si existiera, ¿no? Pero sí, no, sí se pasan. Trata de blancas, venden abarrotes y comercian con la salvación. Es una iglesia de pecado. Como todas, igual las hijas de la ramera están igual. Realmente esa ceremonia de la misa de difuntos, practicada por la gran ramera, yo creo que es la cosa más repugnante, más diabólica que se puede hacer. Además de ya que en sí la ceremonia de la misa es absolutamente blasfema, lo más repugnante y satánico que uno se puede imaginar, ya que los curas, estos curas maricones o pedófilos o puteros, pretenden crear al mismísimo Hijo de Dios en cada una de las misas. Con sus impías manos pretenden convertir una simple galleta de harina en el mismísimo Señor Jesucristo, con su cuerpo, alma y divinidad. Fijaos qué blasfemo y qué repugnante. Un sacrificio, un llamado sacrificio de la misa, donde pretenden sacrificar todos los días al Hijo de Dios, diciendo que es un sacrificio expiatorio, es decir, repiten constantemente el sacrificio de Cristo, algo que dice el Evangelio que fue único e irrepetible. Dice la Biblia que ya no hay más ofrenda por el pecado. Bueno, pues eso es la misa católica. Y si encima esa ceremonia satánica, blasfema, repugnante, le añades el comercio de almas, es decir, las misas por los muertos, ya es doblemente blasfemo, donde recaudan, donde roban el dinero a millones de personas descerebradas, ignorantes, engañándoles, haciéndoles creer que si pagan dinero a esta gran ramera y hacen misas por los muertos, entonces la supuesta alma del difunto saldrá inmediatamente del purgatorio, rumbo al cielo. O sea, fijaos hasta qué grado de maldad, de impiedad es esa ceremonia de las misas por los muertos, las misas de difuntos, dentro de esta iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia católica. Hemos llegado al final de la escuela cristiana enoteísta de hoy. Gracia y paz.